Caso de ruptura de huesos. Vamos a comenzar analizando el caso de un futbolista que es impactado por otro en la pierna, calculando la energía de este impacto. Para ello necesitamos primero conocer la velocidad perpendicular al hueso, que vamos a calcular con esta fórmula, ya que vamos a modelar el impacto como un triángulo rectángulo, donde el ángulo del impacto va a ser de 60 grados y en cateto opuesto a este ángulo, la velocidad de 7 metros por segundo con la que el jugador impacta al otro jugador. Conociendo esta velocidad, calculamos con esta fórmula la energía del impacto, considerando una masa de 70 kilogramos del jugador de fútbol. Luego, en el caso del skater, usando la misma masa que el anterior, una altura de salto de 2 metros y la aceleración gravitacional, calculamos con esta fórmula la energía de caída, para luego calcular con la misma fórmula la altura necesaria para producir pandeo o compresión en el hueso. Luego, para estudiar las energías según los modos de fractura, necesitamos saber que el hueso tiene un radio interno y un radio externo, datos con los que calculamos el momento de inercia de superficie, el módulo de cizalla del hueso, la sección del hueso y con la sección multiplicada por el largo, el volumen del hueso. Luego necesitamos conocer las tensiones en los distintos modos de fractura, es decir, en el caso del skater, por pandeo, cuando dos fuerzas opuestas tensionan el hueso y lo curvan, compresión cuando dos fuerzas también opuestas comprimen el hueso y lo deforman, y en el caso del futbolista, flexión cuando una fuerza perpendicular hace que el hueso se desplace. Con las fórmulas en pantalla calculamos la fuerza necesaria para producir cada fractura y vemos que necesitamos más fuerza para producir compresión, lo cual nos dice que esta será la fractura más difícil de producir. Luego, con esta fórmula calculamos la tensión en el hueso al sufrir pandeo, con esta la deformación al sufrir compresión y con esta el desplazamiento en el hueso al sufrir flexión. Finalmente podemos analizar las energías y vemos que en el caso del futbolista la energía del impacto fue mucho mayor a la energía necesaria para producir flexión, por lo que el futbolista se va a fracturar. Y en el caso del skater sucede lo mismo, solamente que compararemos la energía para pandeo y para compresión, y vemos que en nuestro caso la energía necesaria para compresión es mucho menor, por lo que el hueso se dará primero de esta forma. Calculamos con esta fórmula la densidad de energía en compresión, y con esta fórmula la altura necesaria para producir pandeo o compresión. Los músculos ayudan a contrarrestar la tensión sufrida, tensándose o comprimiéndose en el hueso para evitar las fracturas. Con esta fórmula vamos a calcular la sección necesaria de músculo para poder evitar la fractura y vemos que son valores extremadamente elevados, lo cual es imposible, así que no podríamos evitar la fractura. El hueso finalmente tiene poros en su interior que ayudan a detener el avance del quiebre para que el hueso no se quiebre por completo. Con esta fórmula calculamos el factor de intensidad que vamos a ocupar en esta fórmula para calcular la tensión en la punta del quiebre, resultado que nos permite concluir que a mayor radio del poro, menor tensión en la punta de quiebre, menor intensidad de la fractura, por lo que la fractura va a avanzar menos.